Código 3 presenta. Código 3 presenta. Martes 27 de febrero del año 2024. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de Código3.com. Un placer saludarles, mi compañero Mike Villalba en los controles y quien les saluda, su servidor y amigo Ramón Manuel Gallego Rayos, agradeciendo su fina y amable atención. Tenemos información que ofrecerle y después de una encuesta realizada en el interior del partido Morena, al final de cuentas, de manera oficial, la doctora Nora Agüeros fue la elegida para que vaya en busca de la alcaldía de Delicias. Así es, Salvador, estamos muy contentos, el equipo y tu servidora, por este resultado, que ya estábamos muy ansiosos de que saliera, la verdad, pero estábamos confiados en que íbamos adelante en las encuestas, confiados de ese trabajo que se ha realizado desde hace ya algunos años. Soy fundadora de Morena, estoy en el movimiento desde el 2013 y en el 2017 empezamos a trabajar por los comités, casa por casa, y yo creo que no hay mejor resultado que trabajar casa por casa. Y pues muy agradecida con toda la gente que participó en la encuesta, porque pues fue una encuesta abierta, participaron militantes, simpatizantes y población abierta, y pues agradecerles el respaldo que le dieron a tu servidora y pues también a mi partido, que pues tienen la confianza de asignarnos esta precandidatura. ¿Qué le han dicho perdón? Y bueno, y sobre todo a mi equipo, porque han trabajado, se han partido el alma todos estos años, entonces agradecerle a mi equipo. ¿Qué le han dicho los morenistas, doctora? Porque me dice que desde la 1 de la mañana, llamada tras llamada tras llamada. Así es, chava, mira, no he dormido, no me vas a creer, pero no he dormido. Sí, algo con hielo. No he dormido, pero la verdad que muy contenta. Todos mis compañeros, el gran equipo de trabajo que tenemos en el estado, todos muy contentos, y pues no se diga los locales, ahorita están de fiesta, ahorita estamos festejando este resultado y pues también producto de tanto trabajo que hemos realizado casa por casa. Pues me comentaba ahorita que 6 años tiene pues pretendiendo la alcaldía, ahora va con todo. Así es, mira, tenemos 6 años, desde el 2018 intentando, pero bueno, no hay meta que no se pueda lograr con la perseverancia. Aquí estamos y pues vamos a dar todo para que llegue la cuarta transformación a Delicias, al estado, y que bueno, venimos a servir. Queremos que la ciudadanía en Delicias tenga una mejor vida. ¿Su registro, doctora? ¿Cuándo será? Sí, mira, primero es el registro como precandidatos en el partido. Yo creo que pues nos avisan la fecha, no sé si esta semana o la siguiente, y luego ya será el registro formal ante el INE, que ahí ya sería la candidatura. Entonces los registros en el INE me parece que son del 2 al 12, pero tenemos ahí que hacer algunos acomodos todavía, pues con los otros precandidatos y los otros grupos que existen, pues para tratar de incluirlos y trabajar todos en unidad, porque pues esto solamente en unidad pues se va a lograr un buen resultado. ¿Ya tiene pensada su plantilla? Sí, pero nada más que tú sabes que esto se mueve al momento en que pues ya viene la coalición, y luego aparte los otros grupos también pues hay que incluir y pues se va a mover. Entonces no tiene caso que ahorita diga nombres, pero próximamente pues lo sabrán ya cómo se va a integrar esa planilla. Por trabajos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Delicias,
Una parte de la avenida Tecnológico será cerrada para que usted tenga precaución y bueno, de una vez está avisado para que tome rutas alternas. Aprovecho el espacio y mando un saludo a todo tu amplio auditorio. Informando sobre el cierre de vialidad, a partir de este miércoles estará cerrado el tráfico en la avenida Tecnológico. Es un solo tramo entre las avenidas Segunda y Tercera de Colonia Lotes Urbanos. Vamos a estar trabajando reemplazando tubería de drenaje y el cierre se debe a ello y para dar seguridad a quienes laboran en esta obra, así como a los conductores de los vehículos. Entendemos que esto genera molestia, pero la molestia es pasajera, ya que le hace falta un cambio de tubería sobre esta avenida, ya que se encuentra colapsada. Repito, a partir de este miércoles estará cerrada la avenida Tecnológico a la altura de la Colonia Lotes Urbanos entre la avenida Segunda y Tercera. Está programado para que se concluya el 3 de marzo, pero si las condiciones lo permiten, pudiera liberarse antes de ese día. Muchas gracias. Sobre todo reconocer aquellas que han entregado pues gran parte de su vida y sobre todo han sido leales a los colores azules. El día de hoy 6 mujeres panistas fueron reconocidas, esto en la glorieta Gómez Morín. Ahí estuvo presente el presidente del Comité Directivo Municipal del Partido de Acción Nacional, el joven David Gallegos, también el alcalde de Delicias, ingeniero Jesús Valenciano, y el diputado local, Roberto Carrión Huitrón. Siempre he agradecido a Dios por tanto, por mis padres, por mis hermanos, por mis amados hijos Alejandra y Donato, que ya son unos profesionistas los dos. Sin embargo, en esta tarde agradezco a Dios el que me haya conducido hacia el Partido Acción Nacional desde hace ya muchos años. Pero también fui formada en el servicio al prójimo. Quizá por ello elegí la medicina, algo así como un puente entre una comunicación constante entre Dios y nosotros. Quiero compartir con ustedes este orgullo de formar parte de las filas de Acción Nacional. En esta institución pude encontrar una plataforma más amplia, más versátil para continuar con el servicio. En Acción Nacional, es Acción Nacional que me ha acercado a incontables personas y familias. Es Acción Nacional quien me ha inculcado un modo de vida, el servir. Por ello, también quiero agradecer a quienes me recibieron en esta institución hace también ya muchos años. Algunos ya no están, pero tienen en mí el más grato de los recuerdos, hasta donde esté. Cada mujer que aquí está presente, somos luchadoras. Todas merecemos este reconocimiento. Yo agradezco a Dios, agradezco al Batis, porque él siempre ha estado a mi lado. Y también a mis hijos. También a mis hijos, ¿verdad? Que parte de la vida, a veces hace uno esos sacrificios que pues no lo ve, ¿verdad? Porque se cree que es cotidiano. A mis 2 hijos, que tienen nombres rarámuris. El primero se llama Tepóraca, el segundo se llama Urique, la tercera se llama Nacori y la quinta se llama Uki. ¿Por qué esos nombres? Porque son nuestras raíces. ¿Por qué? Porque a mí me encantaron, yo vengo de la sierra, pero soy hija adoptiva de Delicias. La área que a mí me corresponde, pues es agrícola, ¿verdad? Que en estos momentos, de hecho, mis padres vienen de la agricultura. Mi padre, que en paz descanse, ¿verdad? Un hombre que se dedicó a la tierra y siempre, como todos los agricultores, esperanzados que el día de mañana será un día mejor. Delicias alza la bandera blanca. Justamente reciben la sesión de Comusal, certificación de espacios saludables. Los lugares fueron Vicente Guerrero, Plaza Benito Juárez, entre otras. Ojalá la basura como debe de ser. Este logro no es solo un reconocimiento, sino un testimonio del compromiso colectivo hacia la salud y el bienestar de cada individuo de nuestra comunidad. Cada paso que hemos dado, cada iniciativa que hemos implementado, refleja nuestra dedicación para crear un entorno que promueve un estilo de vida saludable. Quiero expresar mi más profunda gratitud a todos los que han contribuido a esta certificación, a nuestros líderes comunitarios, a los trabajadores de salud, a los voluntarios
y lo más importante, a cada uno de los ciudadanos del municipio de Delicias. Este logro es el resultado de un esfuerzo en conjunto. A medida que avanzamos, recordaremos este día como un día muy importante para este municipio, pero no nos detengamos aquí, sigamos trabajando juntos. Sigamos innovando y esforzándonos por mejorar. Que esta certificación sea un recordatorio constante de lo que podemos lograr trabajando juntos por un objetivo en común. Enhorabuena, Delicias, estamos orgullosos de ti. Significa que nosotros ya acudimos a la colonia Vicente Guerrero a darles pláticas, a formar primero el comité de salud local, un comité de salud local, donde les damos pláticas de los diferentes tipos de enfermedades, cuál es la facilidad de que las puedan ellos apoyar en los primeros, por ejemplo, un riesgo de un embarazo prematuro, un riesgo de aborto, un niño con un problema de deshidratación, de cómo darle los primeros líquidos. Eso es lo importante que verificamos que se recoja la basura como debe de ser, que haya drenaje, que haya agua, que tenga luz, que su plaza esté limpia, que todo lo que haya habido ahí, que pueda haber algún problema de algún accidente, ya lo quitamos. Todo eso, toda la certificación tiene que ver con todo eso, con toda la limpieza, con todo lo que es salud. Y la Plaza Benito Juárez igualmente pusimos las señaléticas de no fumar, de no tirar basura, de recoger las heces de sus mascotas. Eso también lo hicimos en la Vicente Guerrero. En el mercado, pues entradas, salidas, campos de reunión, limpieza en todos los comercios y todo eso. Eso es también dentro del certificado. Está pendiente que terminemos con la certificación del municipio en general, pero tenemos todavía algunos pendientes. Gracias. Directivos y maestros de USAER de diferentes escuelas de aquí de Delicias, Chihuahua, recibieron un apoyo importante por parte del gobierno municipal de Delicias, entre ellos impresoras, computadoras y mucho más equipo. Seguimos trabajando en entregar algunos equipos, sobre todo, y apoyos al sector educativo, hablando en educación básica principalmente. Hoy aquí se hace entrega de apoyos significativos que suman cerca de 400,000 pesos, muchos de ellos que ya hacían mucha falta en algunas de las escuelas, algunas de las zonas o de supervisión escolar. Hoy acá a la colonia Desarrollo Urbano PRI Independencia, ahí en la Manuel Altamirano, estamos entregando escuelas, y también acá en la escuela primaria en Cielo Vista. Y pues seguimos muy contentos porque cada vez que hacemos una entrega de este tipo, pues significa que vamos de manera directa a incidir en que se tenga una mejor educación en los niños y niñas de Delicias. ¿Aproximadamente cuántos niños se benefician con todo el apoyo? Entre las dos escuelas que están recibiendo apoyo estamos hablando de cerca de 800 niños. Con las zonas escolares sí no sé, para qué te echo mentiras, pero una de ellas, por ejemplo, que es la que atiende a los niños de educación especial, pues les hace falta muchísimo apoyo para poder brindar un mejor servicio. La verdad es que si sea para 10, 20 o 30 niños vale la pena. Ya yo creo que fácilmente estaremos superando alrededor de unos 1,200 niños que se van a beneficiar en total. Sí, ya, yo la verdad ya perdí la cuenta de cuántas escuelas son las que llevamos atendidas, pero literal yo me atrevo a decir que 3 de cada 4 escuelas que podemos tener en la ciudad ya tienen un beneficio aparte de la administración municipal, o en equipamiento, o en mantenimiento, o en infraestructura, y la verdad es que seguimos trabajando en eso para poder seguir teniendo las mejores escuelas públicas de todo el estado de Chihuahua, y sobre todo junto con los padres de familia y junto con los maestros y personal que ahí labora. No es bueno tener cosas guardadas en los hogares, y más cuando hablamos de televisiones, computadoras, monitores, impresoras, cables, celulares, electrodomésticos pequeños. Estos serán justamente reciclados con Electrorecicla Delicias. Evento próximo a llevarse el 1 y 2 de marzo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Dónde va a ser esto? En Plaza de la República.
Bueno, pues este próximo viernes 1 y sábado 2 de marzo vamos a estar teniendo en la Plaza de Armas o Plaza de la República una campaña de basura electrónica, de recolección de basura electrónica, Electrorecicla Delicias, la cual pues pretende darle una solución a todos aquellos ciudadanos que durante todo este tiempo nos han estado pidiendo dónde disponer los residuos electrónicos, sabiendo pues que no podemos mezclarlos con la basura común o con los residuos sólidos urbanos. Pues vamos a estar ahí en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde, los 2 días, recibiendo a todos aquellos equipos que están en desuso y que están en los domicilios. ¿Qué residuos no serán permitidos? Bueno, la mayoría de los permitidos son obviamente pues televisiones, DVDs, celulares, etcétera, ¿no? Lo no permitido son toners, lo que son las lámparas fluorescentes y las baterías. En las baterías sí vamos a tener un poquito de flexibilidad, ya si ustedes tienen algunas ahí bastantes pues que no quieren tener en sus domicilios por lo mismo de que los estuvieron recolectando, sí no las pueden traer, pero en sí lo que más estamos enfocados es en equipos electrónicos, equipos que como pues que ya no se pueden tener ahí en el espacio de sus domicilios si no quieren tirar en la basura. ¿Esta campaña es en colaboración con algunas asociaciones? Sí, vamos a estar ahí en conjunto, el Comité Municipal de Ecología, ahí el alcalde Jesús Valenciano giró las instrucciones justamente para que nos coordináramos. Va a haber algunas instituciones educativas como la Universidad de Vizcaya, la Universidad Autónoma de Chihuahua en su Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales y de Contabilidad, la URN, el CEUN, va a estar ahí también el CETIS, el CONALEP. Va a estar también el CEBETA número 2, tenemos bastantes escuelas que se han estado sumando a este proyecto y pues lo que buscamos es estarlo haciendo consecutivamente en el municipio para poder prevenir la contaminación ambiental que generan estos equipos electrónicos. En una cuenta estuvieron presentes aquí asesores legales en Ciudad Delicias, Chihuahua, en la explanada de la Presidencia Municipal de Delicias, donde hacer mención hay señalamiento muy fuerte en cuanto a los hospitales y al IMSS aquí en Delicias. Así es la cuarta ocasión que nos acompaña aquí el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Agradecerles. Hay muchos casos que nos piden de repente de la ciudadanía, sobre todo en el orden de gobierno federal, donde quieren que se les resuelva algo o con el IMSS o con el ISSSTE, o alguna escritura que no ha podido ser atendida. Aquí veo gente, por ejemplo, que viene del BIMA magisterial de la Colonia Revolución, que todavía de aquellos créditos de FOISSSTE que todavía no tienen título. Aquí andan unas personas de unas granjas acá rumbo al Ejido del 10 que vienen a destrabarse algunos temas que tienen que irse a subdivisión con la reforma agraria para que se puedan utilizar los títulos. Ellos atienden los famosos juicios sucesorios testamentarios. Ellos se meten de lleno para que en el orden donde esté se puedan resolver. Si hay una cirugía, profe, si hay una cirugía que tenga que hacerse y que de repente el IMSS no esté resolviendo, o algún tratamiento en específico y que de repente el ISSSTE o el IMSS no esté resolviendo, ellos se meten de lleno y hacen que el ente o el orden de gobierno federal acelere y resuelva. Son muchos los casos y los temas que atienden, la verdad. Vale la pena que se dejen venir, que inviten a sus familiares. En las 3 ocasiones anteriores que han venido, han resuelto prácticamente el 80 y tantos % de los casos que ven. Y es tanta la demanda que hay que ahorita a mí se me hace raro. Ustedes pueden ver, está relativamente vacío. Pero cabe decir que ahora ellos se trajeron el triple de gente, que eso ayuda a la fluidez y a la manera, en la rapidez en cómo se está atendiendo a las personas. Sí. Entonces, yo creo que el tema más sensible, el más socorrido que nosotros atendemos es el tema de salud. Hay muchos asuntos donde desgraciadamente las instituciones de salud, estamos hablando de ISSSTE, de IMSS, estamos hablando de hospitales de salud de aquí del gobierno del estado también, que a lo mejor programan las citas médicas a un tiempo bastante prolongado. Y nosotros, parte del servicio que nosotros le damos a la población es tratar de agilizar esas consultas médicas, esos tratamientos médicos a través de demandas de amparo, básicamente, que es lo que más comúnmente nos solicita la gente. Eso todos los días en la oficina nos caen, desgraciadamente, porque son asuntos que no tendría por qué suceder, ¿no? Pero bueno, pues la gente necesita atender su salud,
hay asuntos muy delicados, muy lastimosos, y nosotros en la medida de nuestras posibilidades estamos para servirles, ¿no? Pausa comercial y volvemos con información del municipio de Rosales. Y es que en los próximos meses viene la Expo Rosales. Esto y más después del corte. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318. Pagar tus recibos de agua es muy fácil. Solo descarga, regístrate y paga. Busca nuestra aplicación como JCAS y descárgala en Play Store o App Store para tu dispositivo Android o iOS. Ingresa a la opción Registrar y date de alta. Te pedirá tus datos generales e ingresar una contraseña para dar de alta cualquiera de tus recibos de agua. Selecciona la junta municipal que te corresponde y verifica la información de las cuentas que quieras registrar para su pago. Ingresa tus datos bancarios y listo. Así de fácil. Realiza tus pagos desde cualquier celular. Gracias al pago de tu predial, hemos pavimentado más de 650,000 metros cuadrados, más de 31 kilómetros de caminos rurales. Hemos invertido más de 300 millones de pesos en obra pública y habilitado la clínica Tu Salud Vale, porque las y los delicienses merecen un servicio digno de salud. Aprovecha en febrero un 10% de descuento. Gobierno Municipal de Delicias, al encuentro de todos. Ven y conoce la nueva tienda de ropa vaquera en Delicias. Tienda CRML vuelve a su ciudad natal y los invita a todos a que conozcan lo mejor en ropa y accesorios vaqueros para toda la familia. Nos encontramos adentro de la reconocida tienda y farmacia de licencia Alcodesa. Así es, en la tienda que se encuentra por la calzada del Charro podrás visitarnos y probarte toda la ropa que gustes. De marcas 100% originales como Levi's, Chings, Wrangler, Rock Revival, entre otras más. Tienda CRML, te esperamos. Y es que fue el mismo alcalde del municipio de Rosales, el señor Marcial Márquez, que el día de hoy informó para este medio de comunicación de que será en el mes de junio, de los días 21, 22 y 23 de este año 2024, cuando se realice en ese municipio de Rosales la Expo Rosales 2024. Es correcto, este año tenemos la Expo Rosales 2024 que hicimos el año pasado en el marco de las fiestas patronales de la Santa Cruz. En este año hemos decidido hacerlo fuera de este festejo patronal y de aniversario de nuestro municipio, que es en mayo. Ahora la Expo Rosales 2024 va a ser en el mes de junio, el día 21. Y en esta ocasión estamos muy contentos porque tenemos la participación de un auspiciador que viene siendo Dimanor, John Deere de Delicias, quien se va a unir a esta feria, que es una feria de exposición de maquinaria, exposición de productos regionales, de los productores que tenemos aquí en nuestras ferias regionales también van a estar presentes. Una exposición comercial porque vamos a invitar a toda esta gama de productores, a estas tiendas comerciales que venden un producto, ya sea de la agricultura, de la ganadería o de cualquier producto, van a estar invitados como el año pasado. Tenemos una exposición ganadera de algunos ganado que tenemos aquí en la región. También recordarles que esto lo hacemos en tres uniones de voluntades. Primero, gobierno del estado, el municipio de Rosales y quien es nuestro auspiciador principal, que viene siendo Dimanor, John Deere de Delicias, a cual les agradezco mucho que hayan pensado en Rosales, en venir a ellos a mostrar todo esto que tienen como apoyo a los agricultores en todo lo que viene siendo por tantos años en la agricultura y también ganadería. Tienen una línea de productos de maquinaria para la construcción. Ellos tienen una conferencia también relacionada con el agua, la tecnificación de riego, el cómo cuidar el agua. Recuerden que empezamos el 21 de junio, es el 22 y el 23. ¿Qué más vamos a tener en esta
en esta expo. Vamos a tener música, callejoneada, cabalgata, también conferencias por parte del gobierno del estado. Vamos a tener abiertas las ventanillas de muchos de sus convocatorias para este año 2024 en los apoyos que vendrán para todo el estado de Chihuahua. Y bueno, el intercambio de experiencias, que se encuentren los productores, los ganaderos, los agricultores y que tengan este tipo de ferias. El año pasado no fue muy bien, este año la hemos ampliado a 3 días, 21, 22 y 23 de junio. Así que los esperamos. Viene gente influencer a nivel nacional, música. Tenemos también el sábado un baile popular aquí en Rosales. Así que bueno, esto es en esta unión de voluntades de lo que es desarrollo rural del estado de Chihuahua, gobierno del estado, lo que es Dimanor, John Deere y el municipio de Rosales. Así que están invitados. Ya se encuentra listo justamente para abrir a las presas, tanto la boquilla como presas Las Vírgenes, para el ciclo agrícola. Mariano Jaques nos informa al respecto. Se acaba de terminar hace un ratitito la reunión del mes de febrero de comité hidráulico. Pues bueno, ya casi ahora sí que alistándonos para el ciclo agrícola para el día 15 a las 9 de la mañana estaremos abriendo la presa Boquilla, y el día lunes 18 estaremos abriendo la presa Madero. Esto es nada más para auxiliar. Recordemos que la presa Madero solo 60 millones de metros cúbicos son los que se estarán ahora sí que sacando o derivando a la SRL San Pedro, pero bueno, pues vamos a llenar canales lo más rápido que se pueda con las 2 presas, y luego ya de ahí para allá mantener nuestros vasos de los canales principales llenos para comenzar a derivar a los módulos de riego. ¿Cuándo se espera derivar luego de la apertura de Boquilla? Después de que tengamos los canales llenos, ¿Qué son cuántas? Que son aproximadamente un día y medio, 2, si bien nos va, si no nos pasa nada, 48 horas, y bueno, de ahí para allá comenzamos a derivar a los módulos, que esto pues ya es más tranquilo, ya abrimos bastante, que aproximadamente estaremos abriendo 40-50 metros, pero de ahí para allá se nos viene un gasto ahora sí de 25-30 metros, ya nos ajustamos a lo que estemos derivando, a lo que hicimos en nuestro plan de riegos en meses pasados, pero es un ciclo muy difícil, las temperaturas, si bien no el día de hoy tenemos las temperaturas un poquito bajas, días pasados estábamos cerca de los 34 grados ahora sí que Celsius, unas temperaturas muy altas para el mes de febrero que yo creo que no se han registrado durante años pasados. Si son 60 millones de metros cúbicos de extracción para Las Vírgenes, ¿cuánto es para Boquilla para completar este ciclo? Aproximadamente son 459, algo así. El dato sí lo tengo, no lo tengo en papel, pero pues esto es lo que tenemos, no tenemos más. Vamos a ajustarnos todos el cinturón, porque queremos salir hasta el día último de septiembre. Ojalá y nos favorezcan las lluvias, y no vamos a pegarnos totalmente al plan de riegos. Hay mucha gente que pues ahora sí que ha sembrado de más, y pues bueno, lamentablemente nada más se le darán sus derechos que por ley le corresponden, y ahí pues ajustarnos todos el cinturón así. ¿Cuántas hectáreas se estiman? Bueno, el estimado de hectáreas no lo traigo, Angelinas, cerca de ¿qué le gusta? Es el 40% de las 73,000. ¿Qué le puedo decir? Es que el número exacto hasta ahorita no lo tenemos, ¿verdad? De lo que está sembrado, y lo demás pues vamos a ajustarle el cinturón a todos, porque sí está un poquito desfasado por ahí de hectáreas. Y en el municipio de Saucillo también el apoyo a la educación es muy importante, y por tal motivo Estacionómetros el día de hoy llevó equipo para 25 escuelas. Gran apoyo para la educación. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carly Sánchez y soy directora de Estacionómetros Saucillo. Pues muy contentos, fíjate, el pasado mes de enero tuvimos una entrega de donativos, ahora sí que masiva, donde fueron 25 instituciones educativas las beneficiadas de todo el municipio de Saucillo. Muy contentos de poder ver de cerquita esta gran labor. En multas con rezagos sí tenemos bastantes, por ahí estamos haciendo una labor, más bien ahora sí que una alianza con gobierno del estado para que nos apoyen con esas multas de rezagos, y muy agradecidos con la ciudadanía que apoya y aporta su pesito, porque gracias a ese pesito pues se transforma y se multiplica. ¿Para qué? Para ayudar a la ciudadanía saucillense.
¿Con qué se ha apoyado principalmente a estos 25 Okay. Fueron beneficiados con mini split, computadoras, proyectores, se les donaron se les donaron multifuncionales. Pues serán escuelas equipadas. Exacto, sí, fueron equipamiento para las escuelas. Sí, y se donó también un mini split a un centro de salud. ¿Qué decirle a la ciudadanía que deposita el peso o que todavía debe alguna multa ahí? Sí, pues que les pedimos su apoyo, que pedimos que visualicemos, que por ahí también nos apoyen en las redes sociales para que vean a dónde se van esos pesos, esas multas que ustedes depositan, y sobre todo pues cumplir la misión de Estacionómetros, que es administrar ese recurso. ¿Para qué? Para ofrecerles al municipio de Saucillo, sí, siempre mejorar, y sobre todo ver a los niños disfrutar de una educación más digna, sí, con unas instalaciones ahora sí más, uno que quisiera, ¿no? Pero sobre todo ver de muy de cerquita cómo gracias a ese pesito aportamos a un beneficio en la niñez. El programa DARE, que da excelentes resultados, sobre todo de prevención en diferentes escuelas, esto con pláticas, dinámicas y mucho más. El día de hoy dio arranque en el municipio de Saucillo y debemos de tener la confianza en que cuando este programa se aplica, por lo menos el mensaje ya se les dio a los niños, para que la piensen dos veces. Los hogares de las familias saucillenses, para informar de estos esfuerzos compartidos que estamos realizando entre quienes hacemos posible que este tipo de programas lleguen a todas las comunidades y a todos nuestros niños y jóvenes. Ya lo mencionamos ahorita en el desarrollo del arranque, la participación de FECHAC, la participación de estacionómetros del gobierno municipal y desde luego de la asociación DARE. Un programa muy importante para la juventud. Por supuesto que sí, como bien se mencionaba también, todos los esfuerzos que se hagan en materia de prevención contra las adicciones, contra la violencia a la que nuestros niños y niñas lamentablemente están expuestos, pues van a ser inversiones o recursos pues bien encaminados. Vamos con información, regresamos con Mariano Jaques, y es que la información es ahora la mera verdad que llama mucho la atención. Estamos cuidando el tema del agua, estamos hablando mucho de que pues debemos de cuidar este vital líquido, y más en el tema de los agricultores. ¿Qué es lo que está pasando? El gobierno federal, de una manera pues mala, no le ha dado el mantenimiento adecuado a las válvulas, a todo lo que se refiere que se utiliza en las presas Las Vírgenes. Por el momento no hay ningún problema, no ha pasado nada, pero ¿para qué esperamos a que esto pase? Antes había mantenimiento preventivo, llevan 2 años que no lo hacen. Imagínense nada más, una válvula se llega a descomponer, si de por sí no tenemos agua, peor nos va a ir. Muy molesta la gente aquí en el comité hidráulico, muy molesta sale, porque por segundo año consecutivo las presas Boquilla y la presa Madero se quedan sin trabajos de conservación por parte de Conagua, del gobierno federal. Pues eso no puede seguir siendo. Imagínense, las presas más importantes que tenemos en la región se quedan sin darles mantenimiento. O sea, ¿qué estamos haciendo? No llega nada de recurso por parte del gobierno federal para darle mantenimiento de conservación a las presas. ¿Qué sería qué? Válvulas, pintada de paredes, cementos nuevos, todo lo relacionado a las presas. Ahora sí que llaves, tuberías. Estamos hablando de toda la infraestructura de la presa, no se queda sin riesgos. Pues bueno, en 2 años yo creo que no va a haber riesgos, pero si seguimos con esa política
hacia las presas. Ahí sí vamos a estar descuidando bastante las presas, y pues eso no puede ser, Evangelina. Imagínense un año catastrófico. Podría ser que se nos tronara una válvula por falta de mantenimiento y se nos fuera toda el agua por los ríos Conchos, y quedarnos que pues sabemos que eso es lo que quiere el gobierno, porque pues esa es la señal que manda con esto de quitar el recurso al mantenimiento de las presas. ¿Pronóstico de lluvia? Sí, pues no vimos pronóstico de lluvia, no queremos entrar todavía en esos temas, es un tema delicado. Estuvimos el día de ayer por ahí en una reunión también donde vemos todo el estado de Chihuahua está en sequía extrema, sequía severa. No hay ningún pedacito del territorio del estado de Chihuahua que aparezca sin sequía. Esto pues se nos está complicando cada vez más, y las altas temperaturas en el mes de febrero pues no es un buen inicio, pero bueno, tenemos fe de que nos lloverá. Hay las condiciones en las que se encuentra el canal principal Conchos. El canal principal lo tenemos aproximadamente, ahorita estábamos viendo el monto en porcentaje de mantenimiento y conservación, aproximadamente en un 38, ¿verdad? Recordemos que todavía nos queda estos días, y todavía sobre la marcha le podemos dar mantenimiento y conservación a caminos, con puertas, radiantes, cables, y bueno, pues ahí vamos haciendo los trabajos bastante rápidos, con fuerza. Metemos la maquinaria al interior del canal, juntamos, llegan las excavadoras de brazo largo y sacamos la maleza, el material, la tierra que está dentro. Y pues bueno, ahí vamos avanzando. Yo creo que llegaremos a un 60-70%, y lo demás ya se lo dejamos a compuertas, volantes, que le llamamos nosotros, y cables. Se lo dejamos pues durante el ciclo, ¿verdad? Agradezco su fina llamada la atención. Esperamos el día de mañana. Recuérdalo bien, código3.com, en la página la información de la región centro-sur del estado de Chihuahua, la nación y el mundo. Somos código3.com. Que tenga usted una excelente noche. Gracias al pago de tu predial, hemos pavimentado más de 650,000 metros cuadrados, más de 31 kilómetros de caminos rurales. Hemos invertido más de 300 millones de pesos en obra pública y habilitado la clínica Tu Salud Vale, porque las y los delicienses merecen un servicio digno de salud. Aprovecha en febrero un 10% de descuento. Gobierno Municipal de Delicias, al encuentro de todos. Llegó el agua de Delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318. Pagar tus recibos de agua es muy fácil. Solo descarga, regístrate y paga. Busca nuestra aplicación como JCAS y descárgala en Play Store o App Store para tu dispositivo Android o iOS. Ingresa a la opción Registrar y date de alta. Te pedirá tus datos generales e ingresar una contraseña para dar de alta cualquiera de tus recibos de agua. Selecciona la junta municipal que te corresponde y verifica la información de las cuentas que quieras registrar para su pago. Ingresa tus datos bancarios y listo. Así de fácil. Realiza tus pagos desde cualquier celular.